placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, acá les puse una pequeña fotito del Centro de Vida Sana. Después vamos a tener otras charlas y les pasaré más fotos. Esto está en Mendoza. Mendoza está al pie de la cordillera, frontera con Chile. Estamos a 20 minutos de lagos, ríos. Es chiquito, tenemos un equipo muy pequeño, pero el corazón muy grande. Así que bueno, si alguien quiere visitarnos, bienvenido. Y estoy en Mendoza, yo quedé aquí atrapado en Buenos Aires, así que espero volver cuando ya tengamos viajes eh, interprovinciales. Bueno, gracias por estar acá también. Esta computadora anda viejita, así que todo lo que hemos visto de coronavirus nos lleva a desarrollar algunos objetivos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de coronavirus? ¿Cómo limitar el riesgo de contraer y de transmitir, ¿no? Coronavirus. ¿Cómo limitar el impacto del coronavirus utilizando los pilares del estilo de vida adventista? Y vamos a ver por qué el estilo de vida adventista se convierte en un pilar, ¿no?, científico. Tenemos buenas noticias frente a esta epidemia. Para la mayoría de las personas que lo obtienen, la enfermedad es leve o incluso asintomática. La gran mayoría de las personas que contraen coronavirus se recuperan. Eso es lo positivo. Vamos a ver, ¿no? Uno de los datos esperanzadores de la mortalidad asciende los más de 40.000 casos positivos. 15.000 señalaron que no tenían enfermedades, o sea, no hicieron síntomas, y entre ellos se ha registrado un total de 133 fallecidos, ¿no? Esto es de España, un 0,9% de mortalidad. Si nosotros comparáramos la infección viral más letal, ¿no?, de vías respiratorias, que es la gripe española de 1918, con los grados de huracanes, un tifón nivel 5, se compara a la mortalidad que tuvo la gripe española en todo el mundo, ¿no? Y nuestro coronavirus, gracias a Dios, está en el nivel 1-2. No tiene una gran mortalidad, ¿no? El SARS-CoV-1, que el primer coronavirus, tenía una mortalidad de 1 en 10. El MERS, que gracias a Dios tampoco se extendió tanto, tenía una mortalidad de 1 en 3. Y el SARS-CoV-2 de 1 en 1000, ¿no? Lo cual nos ha dado ventajas, ¿no?, frente a lo que podría haber sido peor. Acá vemos estadísticas del número de personas fallecidas en el mundo. Habría que también ver cómo, por ejemplo, Estados Unidos tiene una mayor población. Brasil, México, pero aquí hay algo interesante, ¿no? Perú, al 4 de diciembre, con 36.000 muertes, que uno diría, bueno, no es tanto si lo comparamos. Pero en magnitud de población es bastante, 36.000 muertes. Por ejemplo, si se lo comparara con Argentina, ¿no? O sea, 25 millones de habitantes contra 45 millones de habitantes aproximadamente. Hay una mayor letalidad. Y es parte de algunas cosas que vamos a ir viendo. Mecanismo de acción, para entender, ¿no? Lo que se vio que la mayoría de personas eran hombres los que eran afectados, de 65 años, y que tenían comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otros. Algunos hablaban de probables mecanismos, de que por qué los mayores de 65 años expresaban las formas más graves, y entre ellos hablaban del envejecimiento, que también altera el sistema inmune, ¿no?, o el estado proinflamatorio per se, que lo vamos a ir viendo. Pero se cree que hay una mayor parte de varones, porque los varones expresan más un receptor que usa el virus, que es el AC, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Y también por la mayor exposición laboral, ¿no? Lo que se vio que los pacientes con diabetes, obesidad, tienen una predisposición a reaccionar a una inflamación exagerada.
Entonces veamos esto porque vamos a hablar de esto siempre, ¿no? El coronavirus, para entrar a la célula, de los receptores que se comprobó que eran efectivos, usa esta enzima, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina 2. De esa forma ingresa a la célula, pero si ingresara a la célula no pasaría nada. En la célula usa los receptores tipo TOL, y estos receptores tipo TOL son los que van a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Quiere decir que habrían diferentes mecanismos. Primero, bloquear la entrada del coronavirus, y segundo, evitar que haga contacto o que haga una respuesta con los receptores tipo TOL, porque lo que se vio que era esto lo que ocasionaba la muerte, ¿no? Ya no es el coronavirus, sino la tormenta de citoquinas. Ups, creo que se me colgó. Bueno, vamos a dejar de compartir hasta ver qué ha pasado. Y les sigo contando la historia. Entonces lo que vimos es eso. Es la tormenta de citoquinas lo que hace que el cuerpo enferme y no la entrada del coronavirus. Y el grado de esto tiene que ver con la capacidad antiinflamatoria del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si un cuerpo ya está inflamado, como en las enfermedades crónicas no transmisibles, como las personas que tienen diabetes, hipertensión, están inflamadas per se. Se levantan y están inflamadas, se van a dormir y están inflamadas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que estas personas ya tienen una gran predisposición a que esa tormenta las abrace, porque ya están inflamadas todos los días. Bueno, creo que voy a tener que cerrar el PowerPoint y volver a abrir. Es esta computadora que está rebelde. Bueno, entonces espérenme un ratito, porque he descubierto que no tengo la habilidad de hacer dos cosas a la vez. Puedo distraerme haciendo dos cosas a la vez, pero no puedo estar concentrada en una completamente y hacer otra cosa a la vez. Ayudamos en el posgrado de la Universidad Adventista de Chile, y el próximo año vamos a ayudar en el posgrado de la Universidad Peruana Unión, en algunos planes, sueños que se están teniendo, que son muy, pero muy buenos. Así que sería una bendición conocerlos, si Dios lo permite. Bueno, les cuento que cuando me quedé atrapado aquí en Buenos Aires, bueno, dije, ya seguro que acá decían, son 15 días, 40 días. Dije, bueno, no, ¿para qué voy a buscar trabajo si ya vuelvo en 15 días, 40? Y con eso nos hicieron llegar hasta agosto, ¿no? Como que eran 15 días más, 20 días más. Bueno, la cosa es que empecé a trabajar en la unidad de cuidados intensivos de coronavirus. Entré de una, ¿no? A trabajar ahí. Y yo tenía una creencia, ¿no? Porque como hacía medicina natural y estaba en un lugar más tranquilo, si esto están exagerando, ¿no? Este coronavirus lo exageran de más. Pero trabajando allí vi como las personas realmente morían, o colegas. Y, y era como, yo por ejemplo sacaba sangre arterial, eh, y de pronto las personas obesas estaban más coaguladas, era más difícil sacarle sangre. Y se coagulaba en la jeringa. Y yo no quería dar tiempos, ¿no? Pero era muy triste, porque por lo general estas personas no duraban mucho tiempo.
Eso era lo que más nos llamaba la atención. Y lo que más decía, uy, no, esto es como para respetar. Bueno, parece que ya volvió, ¿eh? Pues tómenlo como un comercial, ¿no? Eh, fue muy duro, para mí fue muy duro ver esos desenlaces, ¿no? Nunca me gustó el hospital porque no me gustaba el olor a lavandina y clorito, ¿no? Y no me gustaban los tratos, entonces yo quería hablar más tiempo y siempre me gustó el consultorio. Pero volví al hospital y fue muy traumático sería para mí. Bueno, vamos a ver esta extracción, ¿no? Los coronavirus patógenos, bueno, de todo esto, usan la enzima convertidora de angiotensina 2. Ahora vamos a ver que esta enzima convertidora de angiotensina, nosotros cuando usamos antihipertensivos, bloqueamos la enzima convertidora de angiotensina 1. Porque la enzima convertidora de angiotensina 1 es la que tiene todos los efectos hipertensivos, oxidantes, coagulantes. Y esta enzima que usa el coronavirus es buena para nosotros, porque es la que hace el equilibrio para que no tengamos hipertensión, para que estemos antiinflamados. Lo anecdótico de esto es que el coronavirus usa nuestro receptor bueno, pero luego lo esconde. O sea que una persona que es hipertensa, que tiene que tener un equilibrio entre angiotensina 1 y angiotensina 2, se convierte en más hipertensa porque el coronavirus usa nuestro receptor bueno y lo esconde dentro de la célula de tal forma que no pueda hacer las cosas buenas. Es realmente de película. Y vemos acá, por ejemplo, ¿no? Cómo la medicina del estilo de vida es relevante, ¿no? Solo la noche del 6 de abril en Estados Unidos, el 86,2% de las 5.489 muertes se debían a enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades relacionadas al estilo de vida, como hipertensión, diabetes, dislipemias, enfermedad coronaria. Y esto era lo que llamaba la atención. Tiene una baja mortalidad de 0,2, pero que puede irse al 12, al 15, al 45%, al 50%, si tenemos asociados enfermedades crónicas, ¿no? La OMS habla ya de esto, de la relación de las enfermedades crónicas no transmisibles, el impacto que tienen sobre el coronavirus, y acá solamente vemos el riesgo de hospitalización por coronavirus según enfermedad crónica. Una persona con asma, aquí la mayor cantidad de médicos que murieron o de personal de salud tenían asma. Cuando se infectaron con coronavirus, el riesgo de internación es de 1,5 veces, es bastante. La hipertensión arterial, obesidad, si tenés 2 o más, 4,5, 3 o más o 5 veces, o sea, estamos hablando de multiplicar 5 veces la posibilidad de estar en un hospital. Algo interesante, ¿no? Cuando una persona muere, por ejemplo, de cáncer, pero esta persona se lo hisopa y tiene coronavirus, se lo anota como muerte por coronavirus. Y esto es lo que hace el CDC, ¿no? Y se empleó para todos los países. Este es el organismo de control, de vigilancia de la salud en Estados Unidos. Porque como le habíamos dicho, por ejemplo, una persona con diabetes, con coronavirus, la mortalidad por diabetes aumenta. Por eso que se anotan, hay gente que dice, no, mi familiar no murió por coronavirus y le pusieron coronavirus. No, cuando esa persona murió, la hisoparon y dio coronavirus, se la anotó como un coronavirus, porque está demostrado que el coronavirus aumenta la mortalidad de estas enfermedades, sin tener todos los síntomas. Hay algo que es interesante, ¿no? La letalidad del coronavirus en los pueblos indígenas, por ejemplo en México, es del 18,8. Y acá es interesante porque uno tiene la idea que los pueblos nativos o autóctonos son más saludables porque comen natural, ¿no? Eso es lo que siempre hemos escuchado, que la gente del campo... No, eso era antes, mucho antes que adquieran las mañas de la ciudad. Y acordémonos que las desigualdades sociales en Latinoamérica hacen que estas comunidades autóctonas queden desprovistas
de agua, de luz, pero también quedan desprovistas de lo que es los conocimientos preventivos para evitar enfermedades, lo que se conoce como salud pública. Y sus malos hábitos los llevan a esta mayor mortalidad. Enfermedades crónicas no transmisibles y COVID, esto lo vamos a abordar. Las cardiovasculares aumentan, la diabetes, el EPOC, la hipertensión, el cáncer aumenta. Enfermedades cardiovasculares, la mortalidad 13,2, más alta diabetes, presión arterial, enfermedades crónicas respiratorias, el cáncer, y tiene que ver con esto, ¿no? Y este virus SARS-CoV-2, en este estudio de la revista JAMA, escuchen esto, por sí mismo es capaz de inducir alteraciones cardíacas. Quiere decir que si usted tuvo coronavirus y no tuvo problemas cardíacos post-coronavirus, el riesgo de tener afecciones cardíacas es muy alto. Hasta ahora se han descrito arritmias, miocarditis, porque el virus usa este receptor que se encuentra no solamente en la vía respiratoria, se encuentra en el corazón, en el riñón, incluyendo el corazón, y lo inflama. La mortalidad, ¿no? De una persona con una enfermedad cardiovascular y que tiene elevadas las enzimas cardíacas que hablan de daño es muy alta. Quiere decir que este virus es cardiopatológico. Inflama el corazón. Ahora, una persona que ya tiene una enfermedad cardiológica, su mortalidad va a ser mayor. Y este es un poco el juego, ¿no? Como para que vean. Nosotros con los fármacos tratamos de bloquear esta ECA2 para que no se forme la angiotensina 2, que es la que provoca todos nuestros males cardiovasculares. Y nuestra enzima buena, que es la que formaba la angiotensina 1,7, que es vasodilatadora, regeneradora, es la que usa el coronavirus para ingresar y luego la esconde. Nos deja desprotegidos. ¿Qué tan mortal es el coronavirus? Dice, en el primer gran análisis de más de 44.000 casos en China, la tasa de mortalidad fue 10 veces mayor en los ancianos que en la mediana edad. Y estaba relacionada la mortalidad de los ancianos con enfermedades cardiovasculares. Y en hombres, porque los hombres expresan más este receptor. La gravedad del coronavirus se asocia con una lesión cardíaca aguda. Nos pone esto de relieve, o sea, inflama el corazón, nos lleva a la muerte, ya sea directamente o por esta vía. Entonces una persona que es hipertensa, ya está inflamado el corazón, lo inflama aún más y la mortalidad aumenta, ¿no? Obesidad y coronavirus, ¿no? La obesidad es un factor de riesgo independiente, es lo que se vio en la famosa gripe H1N1 del 2009, produce necrólisis del tejido epitelial al respiratorio produciendo sustancias proinflamatorias. Porque el tejido graso en realidad no es esa pancita linda, es un órgano inflamatorio y todos los días lleva inflamación al cuerpo. Es una epidemia, ¿no? Una epidemia que no la queremos ver, la obesidad. Y tiene que ver con esto, este tejido inflamatorio lleva las mismas descargas de citoquinas de la tormenta inflamatoria, pero de menos impacto que el coronavirus, de tal forma que nos produce inflamación, pero no nos permite responder, frenar, ¿no?, a aquello. Ahora imagínense que acá viene el virus SARS-CoV-2, con una mortalidad del 0,2. Aquí es una bomba, ¿no? Es como que acá tiene el fósforo y acá tiene el balón de gas, listo para detonar. ¿Y por qué la obesidad también, per se, disminuye los volúmenes pulmonares, ¿no? Acá está el abdomen que empieza a crecer, la pancita de felicidad, y el diafragma, que actúa como un pistón, ya no logra bajar para ayudar a los pulmones de forma mecánica al intercambio entre oxígeno y dióxido. Entonces necesita mayor trabajo respiratorio. Esta persona ya respira con dificultad. Entonces hay un aumento de consumo de oxígeno y de producción de CO2,
alteraciones del intercambio y encima está inflamado. Acá solo, no para asustarlos, pero ver cuando hay un índice de masa corporal mayor a 35, cómo todas nuestras variables, cómo nuestra mecánica respiratoria se complica. Ahora a esto hay que asociarlo que el virus, el coronavirus produce dificultad respiratoria, hipoxia, ¿no? Y tiene que ver esto con la mortalidad. Y en primer lugar, ahora al 2000, a diciembre, por encima de la enfermedad cardiovascular está la obesidad. Diabetes y coronavirus también. Hay una supervivencia en personas que controlan su diabetes. O sea, acá este es un estudio en diabéticos. Los que controlan su diabetes tienen una mejor supervivencia que aquellos que tienen un pésimo control. Y están acá está en milimoles, pero en Latinoamérica hablaríamos de 200 miligramos por decilitro. O sea, son diabéticos y no se controlan, no toman la medicación y siguen comiendo mal o siguen comiendo mucho peor y toman la medicación. La mortalidad aumenta al 11,0% ya que tiene una supervivencia del 98,9%. Y acá vemos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene menos de 100 miligramos por decilitro en la glucemia, y acá una persona que tiene más de 125 miligramos por decilitro, la mortalidad de esta persona en 28 días aumenta el 33% y las complicaciones en un 58%, solo tomando una variable, la glucemia en ayunas. Este famoso receptor de angiotensina 2 está aquí también. Es interesante esos mecanismos por el cual él ingresa, nos quita la capacidad antiinflamatoria y adentro estimula los receptores tipo TOL y nos inflama. Y acá llegamos a un punto, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿qué es MEVA, no? Pero será relevante la medicina del estilo de vida adventista. Lo que se descubrió en la epidemia de 1918 es que los centros de salud adventistas no tuvieron la mortalidad que tuvo el mundo. Y es porque aplicaron medidas de estilo de vida. En 1918, que todavía no era conocido, y desde ahí en adelante fue observado también este año en múltiples congresos cómo fue esa supervivencia de los adventistas en 1918. Es por eso que llamamos la medicina del estilo de vida adventista, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la hidratación, ¿no? Lo más importante que una persona puede hacer es hidratarse. Esto ayudará a tener la garganta más calmada si tienes una picazón, un malestar, hidratar la mucosa, y de esa forma nosotros mejoramos la barrera física entre las células epiteliales y las toxinas. Y esa barrera física, ¿no?, que tiene que ver con el mucus, está el aire y está el mucus, en realidad es agua. Entonces, hidratándonos correctamente, el patógeno se va a encontrar con el mucus, le va a dificultar porque en el mucus también hay lisosimas, y va a ser difícil que este ingrese como acá y destruya las células epiteliales de la mucosa. El 83% de nuestros pulmones es agua, es como el porcentaje que tiene una manzana, y he ahí, no que el agua vaya a curarnos con el coronavirus, pero sí a prevenir o disminuir los síntomas. Y esto es prevención. Lo que también vimos acerca de las gárgaras, ¿no? En este estudio lo que se vio era, bueno, hacían gárgaras con agua, gárgaras con yodo, y tranquilamente descubrieron que solo hacer gárgaras con yodo disminuía la capacidad de los virus respiratorios de anidar en la mucosa. Eso se puede hacer mientras me lavo los dientes o antes de una comida. Algo que empieza a ser muy común en las comunidades asiáticas, hacer gárgaras con agua. Un buche. Y vamos a ver lo que pasa con el aire, ¿no? Lo que también se descubrió
es que por ejemplo, Europa, la mayor mortalidad la tuvo Italia, España, y esta mayor mortalidad ocurrió en los países del norte, donde están todas las industrias, en el caso de Italia. Y Wuhan, que es un centro productor de todo lo que se te ocurra que pueda existir o que pueden inventar en China, también es un paraíso industrial. Quiere decir que en realidad es un infierno contaminado. La tasa de mortalidad era de 4,5 en toda Italia, pero en el norte de Italia la tasa de mortalidad era del 12%. Lo mismo que pasó con México, ¿no? Porque México tuvo una gran mortalidad porque el hacinamiento o las ciudades que más han sufrido también son las que son las más contaminadas. Acá vemos la zona industrial, tanto de Italia compartiendo con Europa. Gris, cielo gris. Esta zona, ¿no? Aquí los colores muestran qué zonas son más contaminadas, hasta el súper contaminada, peligrosa. Y el pulmón adulto inhala aproximadamente 11.000 litros de aire por día. Ahí lo importante de qué tipo de aire le estás dando a tu pulmón. ¿Qué son esos 11.000 litros? Posicionando el epitelio respiratorio para la exposición a grandes volúmenes de agresiones ambientales y patógenas. Es importante no solamente el oxígeno que ingresa, sino la calidad de este. Y acá vemos cómo la contaminación del aire impacta en nuestras defensas innatas y adaptativas. Ya per se vivir en una ciudad lo que hace es mantenernos inflamados. Ahora miren acá. Acá está una célula, contamina, la predispone, ahora viene coronavirus y haría el mismo impacto que la obesidad o una enfermedad inflamatoria per se. Le facilita a los virus, a los patógenos, anidar. El coronavirus actúa sobre el ECA2, provocando una respuesta proinflamatoria, y la contaminación, que lo medimos como partículas de 2,5, las micropartículas, lo que hace es bloquear nuestra respuesta antiinflamatoria. Así que cuando se juntan los dos, tenemos un gran kit inflamatorio, solo por vivir en una ciudad contaminada. La contaminación hace que el coronavirus, siempre tenemos las medidas de 1,20 m, 2 metros de distanciamiento por las gotitas, por el estornudo, por la tos. Pero, y supongamos que alguien, bueno, acá estamos en aerosoles, ¿no? Por ejemplo, que lo están nebulizando, o las contaminaciones que hay en los hospitales. Pero la contaminación hace que esa partícula viaje más de 8 metros en adelante. Quiere decir que la contaminación en la ciudad es mayor que en el campo. Y vamos a ver acá algunas notas importantes del mensaje de salud adventista. Ya en 1890 decían los mensajes selectos: Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas y de nuestra vida actual y eterna. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera en el aire. Está contaminado. Estos son estudios de plantas que podemos tener en la ciudad, que se vieron en comunidades asiáticas que viven en rascacielos y que no pueden abrir una ventana en un rascacielos por la presión de aire. Si hubieran ventanas en los rascacielos, la presión de aire rompería. Uno abre la primera ventana y se romperían el resto de ventanas. Entonces la NASA hizo estudios con la palmareca, con la lengua de suegra y con el llamaplata, ¿no? La palma de areca es muy buena para la conversión de dióxido a oxígeno. Esta es muy buena para gases tóxicos. Y esta también es muy buena para la conversión de oxígeno. Son plantas que hay que tener en casa, hay que tener cuidado de que ningún animalito doméstico las muerda o las consuma, porque son tóxicas para ellos. Porque obvio, si están haciendo la conversión, ellas quedan intoxicadas.
Así que estas se recomiendan tener una por lo menos cada metro cuadrado, ¿no? Ahora que uno vive en departamentos cada vez más pequeños, con 2 o 3 es suficiente. Descanso, lo que nos falta, ¿no? El 76% de los participantes declaró en un estudio, ¿no? De acá, que el brote de coronavirus afecta el sueño, mientras que el 23,2% dijo que no. Y el 58% de los encuestados duerme al menos una hora menos cada noche. Y no porque el coronavirus te dé insomnio, sino porque estamos en cuarentena y no había horarios para ir a trabajar. Esta falta de sueño los hacía más vulnerables, pero solo el 11% de los 1014 participantes eligen dormir más mientras se quedan en casa. Llegó el momento de ver series, llegó el momento de ponerme al día con las películas que no pude. El 32% hacía ejercicios, el otro jugar y solo el 11% dormir. Ahora esto es en el horario de sueño, ¿no? Es como que, uy, ¿qué hago? Uy, no hice nada todo el día, entonces voy a hacer ejercicio. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. También dio preocupación para muchos el saber que la madre quedó solo, o a la madre saber que los hijos, los nietos podrían tener coronavirus, hacía que estén todo el tiempo pensando y que no puedan dormir. Es interesante porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alguna enfermedad que nos lleva a la cama, no lo disfrutamos, ¿no? Aunque el médico nos diga, bueno, tiene que estar 3 días en la cama, lo odiamos. Y aunque no fuéramos a la cama, el cuerpo pide cama, ¿no? Porque los patógenos interfieren en el mecanismo cronobiológico del sueño y lo alteran. Pero si alteramos el sueño, también se altera el sistema inmune. Y aquí nos habla, luego vamos a tener una clase, creo, en diciembre, que vamos a hablar acerca de sueño. Todas las situaciones, como por ejemplo el estrés, la comida refinada, los patógenos, alteran todos estos mecanismos para poder hacerle frente a, por ejemplo, al virus. Acá hay otro estudio muy interesante, muy práctico para entender, que qué pasaría si hay cronodisrupción, o sea, si hay alteraciones del sueño, que esta cronodisrupción está asociada también con los procesos inflamatorios, así que el coronavirus en una persona que no duerme a tiempo, que no cuida de las horas, tiene también un ambiente en el que el sistema inmune no es capaz de hacerle frente y solo inflamar. Esto me lleva a estrés oxidativo, menor respuesta de la melatonina. Y acá teníamos un estudio en lo que veíamos cómo la melatonina era un coadyuvante interesante en el tratamiento de esta disrupción del sueño, ¿no? Porque habíamos visto acá que se creaba un ciclo vicioso. El coronavirus produce inflamación, esta inflamación altera mi sistema inmune, altera el sueño, yo tengo ritmos alterados del sueño, entonces disminuyo mi defensa y de esta forma estoy arando el lugar para que el coronavirus coseche. Hay comprimidos de melatonina que uno puede comprar, y la melatonina no es un inductor del sueño, sino un regulador del ritmo circadiano, pero la melatonina, si uno la consume, no es como un caramelito. La melatonina también produce hipogonadismo, así que no es un fármaco que hay que usarlo durante mucho tiempo. Pero gracias a Dios, los frutos secos, en este caso el pistacho, pero también se vio con las almendras o con las nueces, son ricos también en melatonina y es una suplementación natural. Así que, y lo mejor que podemos hacer para regular el ritmo de melatonina es levantarnos 4 de la mañana o 5 cuando recién sale el sol. El impacto que tiene la luz sobre la retina y el núcleo supracasmiático es un inductor de producción de melatonina. El mayor pico de la melatonina es entre las 8 y 9 de la noche, que nos da ese sueño de forma natural, ¿no? Pero cuando estamos estimulados por pantallas o por estrés,
ese sueño como que dijimos, uy, me voy a dormir, no, me falta cosas para hacer y se nos va. Y de ahí en adelante, la melatonina, que también tiene funciones reguladoras de la inmunidad, es cada vez menos, y entonces no dormimos, sino que tenemos una gran siesta. Vamos a ver actividad física, ¿no? Porque esta es una pandemia también de la inactividad física. Una pandemia que se juntó con la pandemia del sedentarismo y el coronavirus, ¿no? Hay un conflicto del virus con las células inmunes, eso me provoca un daño pulmonar y interfiere en la capacidad respiratoria. Es lo que se vio en los estudios que cruzaron actividad física, respuesta respiratoria frente al virus y en especial enfrentar la actividad física al coronavirus. Cómo el ejercicio aumenta la inmunidad, vamos a ver que nosotros el 30 al 40% de nuestro peso es músculo. Y esto si estamos haciendo las cosas bien, porque si nos subimos en una balanza de impedancia podríamos descubrir que de repente tenemos 20% de músculo. La inactividad física estimula los receptores tipo TOL. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el coronavirus entraba por el receptor de convertidor de angiotensina? Pero que si entraba y adentro no pasaba nada, el virus no provocaba síntomas. Pero si el virus activaba los receptores tipo TOL, era cuando recién venía la tormenta de citoquinas. Y la actividad física bloquea los receptores tipo TOL, pero la inactividad los estimula. Vamos a ver otro detalle, ¿no? Para que lo visualicemos. Una persona hace ejercicio, bloquea los receptores tipo TOL y de esa forma evitaría la tormenta de citoquinas. Entonces el ejercicio me lleva a un estado antiinflamatorio. También se vio que el ejercicio por un mecanismo desconocido mejoraba la expresión de estos AC2, que uno diría no, pobre, porque ahora va a entrar más coronavirus, pero habíamos visto que este receptor era antiinflamatorio, o sea que no importaba si entraba la célula, el virus no hacía su trabajo. La concentración de leucocitos en sangre es más o menos de 10.000 por litro, pero la concentración total, la concentración de leucocitos en la sangre son de más o menos 10.000 leucocitos por litro para un humano adulto típico. La sangre total contiene aproximadamente 4 por 10.000 leucocitos, ¿no? Mientras que el músculo contiene 4 por 10.000 a la 10. Quiere decir que el músculo es una buena reserva de defensas y solo se activa cuando hacemos actividad muscular. En la actividad aeróbica lo que nosotros hacemos es llevar a los soldados a la punta del pie o a la oreja, pero para que estos soldados salgan necesitamos hacer actividad física de tipo muscular. ¿Cuánto de ejercicio? Miren, moderado, ¿no? El principio de temperancia. Una persona que hace ejercicio intenso está casi peor que la que no hace nada, porque lo lleva a un estado inflamatorio. Actividad moderada. Vamos a ver lo que recomendaban para este tiempo, que hagamos ejercicio físico 5 veces por semana, 35-45 con actividad aeróbica, que incluye ejercicios de fuerza y flexibilidad, bueno, evitar el consumo, la FIFA y la OMS, por eso que hablan acá de los videojuegos, ¿no? Para hacer ejercicios, ¿por qué está la FIFA, el Nintendo, están aquí? Pero daban recomendaciones muy interesantes de qué hacer en casa para evitar, ¿no? Manténgase activo. Para adultos y ancianos mayores a 17 años se recomienda la actividad física durante 75 minutos por semana con una intensidad de ejercicio vigoroso. Si usted hace ejercicio y puede hablar, está ahí. Pero si usted hace ejercicio y puede cantar, no está haciendo nada, ¿no? Y todos los beneficios que trae, ¿no? A nivel muscular y a nivel óseo.
opciones en casa, con la familia, en un hábito, ahora que la gente puede salir. Mente, carácter y personalidad, también escrito en el año 1900, decía: todos los seres celestiales están en constante actividad y el Señor Jesús en su vida de trabajos prácticos ha dejado un ejemplo para cada uno. El hombre, su mente y su cuerpo, creados a la semejanza misma de Dios, deben estar activos a fin de ocupar el lugar que se le ha designado. El hombre no ha de estar ocioso, porque la ociosidad es pecado. Y esto no es lo mismo que, por ejemplo, hay pacientes que me dicen: sí, doctor, pero yo limpio la casa, tengo una casa de 3 pisos. Y la actividad física es un momento de placer, es un momento propio, de regocijo. Si no, los carteros tendrían la mejor salud, ¿no? Nutrición saludable: el consumo regular de frutas y verduras se considera comúnmente como una actividad nutricional preventiva esencial para mantener la salud. Y vamos a ver unos estudios, ¿no? Dice: avanza lo más que puedas hacia una dieta de alimentación basada en plantas, vegetales de hojas verdes, frutas y verduras de muchos colores, granos integrales, eliminar productos animales, pero también refinados, porque ahora nos hemos convertido en vegetarianos refinados, ¿no? Comemos productos industrializados que nos hacen sentir mejores porque no consumimos carne, pero están contaminados de principio a fin. No es lo mismo que usar los alimentos integrales o completos. El funcionamiento adecuado de este sistema defensivo está críticamente determinado por la nutrición. En este sentido, la desnutrición por una ingesta insuficiente o por una ingesta insuficiente de energía y macronutrientes o por deficiencia de micronutrientes específicos deteriora el sistema inmune. Solo para que vean todo lo que nos aporta la alimentación basada en plantas, ¿no? La famosa vitamina C, los folatos, los betacarotenos, todos con actividades antiinflamatorias. Solo para hacer un pantallazo grande entre la relación entre la nutrición basada en plantas y las enfermedades. ¿Cómo regulamos a nuestros soldados? Los regulamos con una alimentación basada en plantas. Nuestros soldados se entrenan, por ejemplo, en el apéndice, en los ganglios, y ahí son entrenados, dándole al cuerpo las muestras, las caras, las fotos de los enemigos para que ellos los reconozcan, pero nuestro sistema inmune es alimentado con los productos de una alimentación basada en plantas. Todo lo que nos lleva, ¿no? Solo para ver de forma grande. Y estos estudios son hechos por las famosas corrientes de alimentación mediterránea, ¿no? Que en realidad es menos de lo industrial, un poco más de lo saludable. En este caso ellos consumen pescado y uno diría: bueno, entonces vamos a comer pescado, ¿no? El pescado está tan contaminado en nuestros mares, y no porque ellos quieran contaminarse, sino donde echamos todos nuestros desperdicios. Las ciudades costeras marítimas, donde descargan todo. Ninguna de ellas ha invertido en plantas de conversión, ¿no? Una revisión sobre el asma, y también nosotros cuando hemos hecho tratamientos para reversión de asma, le damos una alimentación basada en plantas. Como una alimentación más rica en frutas y verduras disminuye los eventos agudos o agresivos del asma. Y porque, ¿qué tiene por ejemplo el kiwi, ¿no? Vitamina C, polifenoles, fibra, y reduce la incidencia y la gravedad de las infecciones del tracto respiratorio superior. Le damos jugos de kiwi en cantidad a las personas, por ejemplo, con EPOC, y nos ha dado buenos resultados. Los asmáticos que consumían 7 porciones de frutas y verduras al día tenían una tasa de exacerbación del 20% en comparación con el 40% que seguía una dieta occidental. O sea, la mitad.
Los estudios genéticos que utilizan el virus Coxsackie, el virus de la influencia, son dos patógenos diferentes, ¿no? Pero miren esto, han demostrado que las mutaciones potenciadoras de la virulencia ocurren de manera predecible cuando se infectan huéspedes nutricionalmente comprometidos, particularmente aquellos con una deficiencia de selenio, vitamina E y un exceso de hierro. ¿Quién da un exceso de hierro? Los productos de origen animal. Porque este hierro en el cuerpo en exceso se convierte en proinflamatorio, prooxidativo, inestable. A lo que voy es que el viernes nos dieron un informe, ¿no?, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva acerca de las experiencias que está teniendo España con 10 nuevas cepas de coronavirus, con mecanismos que aparentemente tienen los anteriores, pero tienen nuevos mecanismos para empeorar la situación. Centrarnos en el coronavirus y centrarnos en lo que va a ser es como centrarnos en lo malo, ¿no? Y no en lo que nosotros podemos hacer para prevenir. Entonces, tratar de invertir dinero solo en una vacuna, pensando que la vacuna va a cambiar, y después tendríamos que ver si la vacuna que llegó está actualizada para las cepas que están en ese momento. Y no cambiar los hábitos o no mejorar nuestra alimentación nos deja desprotegidos. Vean los beneficios de una alimentación basada en plantas. Esto no es para desarrollar, sino para que vean así, lo lean rápidamente. Vamos a ver lo que pasa con la salud mental, porque todas las noticias que hay, no sé, estaban diciendo que el G5 era el que traía el virus, que las antenas. ¡Wow! Yo no pude creer cómo se habían dado tiempo para juntar un montón de mentiras que parecieran creíbles, conspiraciones y aquí y allá, que solo nos alteran, nos ponen agresivos, bajan nuestras defensas, pero no nos dan soluciones, ¿no? Perspectivas de salud mental según las generaciones. ¿Cómo ha cambiado la salud mental, incluidos los sentimientos de ansiedad o depresión debido al coronavirus? Esta generación ya no nos acompaña, estamos todavía con los baby boomers, que son después de la Segunda Guerra Mundial. Significativamente ha empeorado, todas las generaciones, algo ha empeorado. En resumen, todas tienen una idea negativa de que esto no está bien. Y así que acá vemos el impacto en la salud pública en personas jóvenes en el Reino Unido y tiene que ver con la salud mental. ¿No les parece que hemos estado no solamente hacinados, en cuarentenados, con un montón de noticias, viendo por ejemplo cuántos mueren como si fuera un marcador de la caja de dinero, ¿no? No sé, 200 muertes el día de hoy, 1000 infectados, al día siguiente 200 muertes, 9000 infectados, uy no, los están desapareciendo, todo tipo de información que nos carga. Ese exceso de información no ha sido saludable, nos ha dado incertidumbres, hay gente que está preocupada por la vacuna antes de tiempo, que la vacuna, cuando llegue la vacuna, cuándo saldrá, están los que están preocupados si la vacuna los va a matar o no, están los que están preocupados acerca de que si van a poder con sus hábitos o qué es lo que van a hacer, están los que quedaron desempleados, que no saben cómo van a tener que lograr un trabajo que se adapte al 2021 con secuelas o de repente reincidencias de coronavirus. Esto nos trae incertidumbre. El aislamiento social, la ansiedad, es el mayor riesgo de enfermedad. Quiere decir que una persona que pueda estar comiendo saludable, pero que está sometida a depresión, ansiedad, angustia, la alimentación lo va a ayudar en algo, por lo menos a pasar más días, pero va a llegar un momento, porque la mente dirige el cuerpo, que va a bloquear
aún lo bien que esté durmiendo, o aún lo bien que se esté alimentando, o aún lo bien que esté haciendo ejercicio, va a bloquear los sistemas de defensa y va a caer. Y eso se ve muy común. ¿No les ha pasado que después de un examen o después de un estrés les dio un problema intestinal o un resfrío más fuerte? Los factores psicológicos se relacionan positiva y negativamente con procesos de metilación de ADN. Quiere decir que los factores psicológicos tienen un efecto en la epigenética, cambiando nuestra forma de responder a un problema. El año pasado yo resolví un problema de una manera y ahora me complico. El poder del pensamiento, solo para que vean todas las variables de interleuquinas, citoquinas, que hay en estos factores interpersonales. Aumentan, disminuyen, estás inflamado o no estás inflamado. Y esto es parte de la psiconeuroinmunología. En resumen, encontramos que las tendencias a expresar emociones positivas se asoció con una mayor resistencia al desarrollo de un resfriado. Y los síntomas, porque tú puedes tener un resfriado, pero cuando estás cargado de emociones negativas, los síntomas tú lo expresas como mayores. O sea, tú sientes que te duele más la cabeza, sientes en las dos gripes tuviste 38 de temperatura, pero ahora que tuviste un ambiente estresante, tú sientes que tienes 45. La manifestación interna de los síntomas es mayor. Así que los estados positivos pueden estar asociados con menor estrés, menor inflamación, resistencia a la infección, y estudios, ¿no? Y luego está el contagio emocional, ¿no? Que es el resultado de nuestra tendencia a copiar o sincronizar nuestras expresiones faciales, vocalizaciones, posturas, comportamientos en un paisaje emocional. Hoy, ¿cómo te fue? Le dices a la vecina. Ay, ¿viste que murieron tantos? ¿Viste que pasó? ¿Viste lo otro? Y la expresión de la cara de esa persona por la propia simpatía humana hace que absorbas esa preocupación. Te la lleves a casa. Necesitamos aprender a hacer un manejo positivo del estrés. Ya estamos para terminar. El estrés no tiene que ser tóxico. El estrés es el estado de alerta que nos permite huir. La hormona oxitocina es la responsable de las conexiones sociales como la amistad y el vínculo madre-hijo, y pocas personas lo saben, pero es una hormona del estrés. Pero cuando tenemos estrés patológico, esta hormona no está presente. Entonces el estrés es positivo, tenemos que estar atentos, alertas, en qué cosas voy a consumir, comprar, cuándo hacer ejercicio, pero no llevarlo a un estado patológico que me deje en la cama. Bueno, a mamás, aquellos que tenían solo 1 o 3 vínculos sociales definidos, como una llamada telefónica o la visita de un amigo, cada 2 semanas tenían 4,2 probabilidades de desarrollar un resfriado que aquellos con 6 vínculos. Ama más, escribe más, abraza más, y eso va a ayudar a que nos estresemos menos, ¿no? Bueno, creo que ya estamos. Como nosotros sabemos, una persona con HIV que esté en depresión cae más rápido que una persona que esté que tenga HIV y que no tenga depresión. Reconoce emociones, mantiene un estilo de vida, hace ejercicio, previene el exceso de información, habla con alguien, mantén un diario de gratitud. O sea, que estés vivo a diciembre del 2020 es un milagro, ¿no? Encuentra alegría en las cosas pequeñas, lee historias de noticias edificantes. Para ahí está, les recomiendo que lean la Biblia, que a mí me ha ayudado mucho a superar hasta guardias, y reformule sus experiencias. Reiníciate. Bueno, un placer estar con ustedes.